En esto de los objetivos que tenemos en este canal, en especiales de crítica y dialéctica, de conocer otros grupos que piensan la realidad de manera crítica, hoy nos encontramos con un espacio que se llama Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. Y para esto lo tenemos a Luis Laferrière. Él es docente universitario, fue docente universitario en varias universidades, tiene varios posgrados vinculados con el tema en economía política y es el promotor o uno de los promotores de este espacio, ¿no? Es un espacio que se autodefine de reflexión crítica, de pensamiento crítico y de acción en pos de modificar las reglas del juego, que es el interés justamente de este canal. Hola Luis, ¿cómo te va? Un gusto enorme tenerte acá en nuestro canal. Bueno, Guido, yo me alegro muchísimo de este contacto y bueno, seguramente me va a enriquecer muchísimo este intercambio. Bueno, no, los que queremos salir más enriquecidos somos nosotros. Es importante aclarar que esta es una iniciativa dentro de estos grupos políticos y de pensamiento crítico con los que entramos en contacto. Siempre les proponemos seguir el juego, ¿no? Y seguir el diálogo. A Luis Laferrière lo tenemos acá por iniciativa del Núcleo Político por el Socialismo, con el cual ellos tienen algún diálogo. Entonces, a propuesta del Núcleo Político por el Socialismo es que entramos en contacto con Luis y con la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. Bueno, lo que cabe antes que nada es contanos, ¿qué es esto de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo? Sí, somos un grupo de personas que tenemos algunas coincidencias por preocupaciones comunes y algunas coincidencias también en el diagnóstico de la realidad y que en general hemos venido actuando en otros lugares, en otros espacios, vinculados a, bueno, la época en que yo tenía el programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable desde la cátedra de Economía y Periodismo Económico de la carrera de Comunicación Social. Desde ahí llevaba adelante este programa de extensión con charlas, cursos, talleres, ciclos y además en algunas movidas concretas en defensa del ambiente y de la vida. Y bueno, ese grupo de gente quedó interesada para poder hacer algo más después de que yo terminé el ciclo de docente en esa carrera. Entonces decidimos continuar trabajando Perdón, ¿de qué con universidad estamos hablando? la carrera de Comunicación Social es de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Claro, porque me Ahí faltó decir. desarrollé la mayor parte de mi carrera como docente, casi 40 años, y donde pude realmente trabajar con la comunidad, es decir, el programa de extensiones, más que nada trabajo abierto hacia la comunidad, con la preocupación que teníamos de que nuestra mirada crítica, bueno, no llegaba casi a sectores que creo que son importantes porque pueden generar cambios que son cada vez más urgentes y necesarios de la realidad. Entonces, el objetivo, además de generar este espacio de debate, reflexión y estudio, poder hacer difusión de esta mirada diagnóstica y propositiva, porque estamos realmente muy preocupados cuando hablamos de que pasamos por una crisis civilizatoria, bueno, inédita en la historia de la humanidad, y que es necesario actuar urgente para tratar de atemperar por lo menos los efectos que pueden generarse en los futuros y no muy lejanos procesos, llamémosle así, críticos, ¿no? De lo que nosotros señalamos por algunas grandes vertientes de esta crisis civilizatoria que pueden provocar colapsos muy, muy fuertes sobre la humanidad. Y bueno, dentro de este marco decimos, tenemos que entender cómo nos afecta y cómo nos puede afectar en el futuro, para poder entender también la realidad nacional y desde ese punto de vista poder actuar desde lo local para producir lo que nosotros decimos comunidades autónomas frente a esos peligros futuros. Te preguntaba qué universidad porque me faltó decir, ustedes son un grupo centralmente ubicado en la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, ¿es así?
Sí, 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 sí. El centro de la actividad la tenía siempre en la ciudad de Paraná, con vínculos en otras localidades cercanas del interior con los cuales podíamos hacer algunos trabajos conjuntos, y talleres, cursos, charlas, seminarios, y, y después ampliar un poco el grupo con interacciones con compañeros de otros lugares de la provincia y del país que están interesados en esto, en aportar, en discutir, en debatir y nos enriquecemos mutuamente. Porque, bueno, nosotros estamos convencidos que es necesario un mundo nuevo, construir un mundo nuevo, y eso tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, bueno, nuestra aspiración es poder ir generando núcleos en el futuro que puedan sembrar esta semilla de esa nueva sociedad que tenemos que parir entre todos, ¿no? Es clave para ustedes el concepto, y lo nombraste, crisis civilizatoria, y además le agregaste un calificativo que es inédita, como que hubiera habido otras, pero esta tiene un carácter superlativo respecto de otros. ¿Cuáles son los parámetros en los que ustedes definen esta crisis civilizatoria? Porque, a Sí, ver, bueno, respecto al término crisis civilizatoria, pueden coincidir en el concepto varias líneas de pensamiento, digamos, ¿no? Pero cada uno seguramente va a entender por crisis civilizatoria cosas diferentes. claro, si bien es cierto que esto es una sumatoria y un entrelazamiento de crisis de distinto tipo, ¿no es cierto? Crisis en el orden laboral, sanitaria, económica, social, ambiental. Es una crisis que está generada por el orden social que se ha impuesto prácticamente en todo el planeta, que es el capitalismo, y que por sus lógicas ha ido generando un conjunto de problemas que están conduciendo a la humanidad hacia una situación que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo en un corto plazo. Es decir, el capitalismo, como forma de organización social, tiene una base económica. La base económica quiere decir cómo nos organizamos para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Esa base económica tiene lógicas. Dentro de esa lógica, lo más importante, ¿no es cierto?, a nivel micro, a nivel del que realiza la actividad económica, del que decide qué producir y distribuir, que es el capitalista, que tiene medio de producción, tiene un objetivo, que es obtener la máxima ganancia. Eso lo hemos naturalizado, así se enseña en los colegios, y eso es la lógica que se impone por la competitividad que requiere quienes intervienen en la actividad económica. Si no gana, no invierte; si no invierte, no es competitivo; si no es competitivo, lo borran. Entonces esto genera una conducta en cualquiera que intervenga en la actividad económica que tiene que sostenerse. Si no desaparece, entonces está obligado a tener ese comportamiento individualista, cortoplacista y competitivo. O mejoro, o invierto y soy competitivo en relación al resto, el resto me borra a mí. Entonces esto es una cuestión de supervivencia. Eso genera comportamiento y genera conducta y genera una cultura que hace de que no haya nada más importante para quien inicia o desarrolla una actividad económica. No hay nada más importante que obtener la máxima ganancia. Esa es la prioridad. Y cualquier otro objetivo se subordina a eso. Es decir, para obtener la máxima ganancia tengo que afectar el ambiente, tengo que afectar inclusive la supervivencia de mis trabajadores. Si tengo que reemplazar por una máquina para ser más competitivo, lo reemplazo. Es decir, destruyo sociedad, destruyo ambiente. Si tengo que afectar la salud de la gente, la afecto. Y si tengo que afectar hasta la vida, porque la única, digamos, el único motivo que permite de que consiga superviviendo el empresario es ser competitivo. Entonces no hay nada más importante. Eso genera un comportamiento de que, bueno, que genera un productivismo en última instancia, porque lleva a que la mayor parte de la ganancia que se busca se invierta para poder producir más, para después poder ser más competitivo, para poder ganar más, para poder invertir más. Y eso, llevado a lo grueso, a lo macro, hace de que el sistema en tu conjunto actúa de una manera de que permanentemente está, por lo menos en términos de largo plazo, está produciendo mayor cantidad de bienes y servicios. Es decir, lo que se llama crecimiento en la economía. Crecimiento significa que cada vez se genera mayor cantidad de bienes y servicios. Y eso es lo que se plantea también a nivel macro como el objetivo principal para los gobiernos, para las políticas, para el ministro de Economía. Lo más importante para los países, lo más importante es el crecimiento, que se mide a través del PBI, Producto Bruto Interno. Entonces, cuanto más
mayor es el crecimiento del PBI, cuanto más el crecimiento de un país, parece que es más exitoso, ¿no es cierto? Más exitoso el gobierno, las políticas. Pero resulta que ese crecimiento, visto de otra manera, significa que cada vez estamos sacando más recursos de la naturaleza, cada vez estamos quemando más energía, todo se mide a través de un indicador que es la huella ecológica, la huella ecológica del planeta, de toda la humanidad, de un país, de una ciudad, de un individuo, de una familia, pero a nivel planetario, la huella ecológica significa que nosotros estamos sacando más recursos de lo que puede recuperarse en términos, digamos, en términos de plazos históricos para el ser humano. Estamos sacando más recursos que se puede recuperar y estamos tirando más desecho de lo que puede procesar naturalmente la naturaleza. Entonces, estamos llegando a una situación donde recursos que son esenciales para la vida empiezan a ser muy escasos y cada vez menos accesibles, y la situación en que nosotros nos permitió la vida en el planeta empieza a cambiar y empieza a afectar las posibilidades de poder seguir manteniendo ese ambiente que nos permitió la vida. Entonces, esto se mide por distintas variables. Por ejemplo, el clima que nos permitió, el clima que permite la vida nuestra y de muchas otras especies en el planeta, nosotros lo estamos alterando. Estamos alterando también la posibilidad de seguir contando con energía. La energía es esencial para la vida. Nosotros necesitamos energía hasta para dormir, ¿no es cierto? Y nosotros la fuente energética la hemos ido usando cada vez más, y la base, el origen de los recursos energéticos que utiliza la humanidad en un 85% depende de los combustibles fósiles, que son petróleo, sí, carbón y gas. El tema es que ya nosotros hemos superado la posibilidad de aumentar la reserva y la producción de esos combustibles fósiles, de petróleo y de gas. El petróleo fundamentalmente es lo que primero que llegó al cenit. Es decir, que nosotros seguimos aumentando la demanda y el consumo de petróleo, pero no aumenta la oferta y la producción. A pesar de que se utilizan formas de extracción cada vez más costosas y cada vez más contaminantes, cada vez más difíciles de mantener. Sin embargo, bueno, nosotros vamos hacia un escenario donde en el, digamos, un tiempo relativamente breve, de algunas décadas, nos vamos a contar más con toda esa disponibilidad de energía abundante y barata que tuvimos durante más de un siglo. El tema es que los combustibles fósiles, para tenerlos a disposición, tuvieron que pasar millones de años. Y nosotros lo estamos liquidando en términos de menos de 2 siglos, ¿no es cierto? Y el tema es que no hay plan B para reemplazar, si nosotros seguimos manteniendo este consumo o creciendo en el uso de esta fuente energética, no hay plan B que lo reemplace. Por más que nosotros pensemos en la necesaria e urgente promoción de otras formas de energía limpias y renovables, pero que no alcanzan ni en porcentajes mínimos a reemplazar el consumo de petróleo. Entonces nosotros vamos también hacia colapso energético, vamos hacia colapso de calentamiento global que nos pueden hacer imposible la vida en el planeta, vamos a situaciones donde es cada vez más preocupante la contaminación del agua potable y de las que nosotros decimos las fábricas, entre comillas, generadoras de esa agua potable, como pueden ser los humedales o los glaciares de alta montaña, que lo estamos destruyendo. Entonces vamos hacia situaciones donde cada vez va a ser más difícil mantener la vida en el planeta. Y según el consenso científico, nosotros la vida en el planeta ha pasado por 5 grandes extinciones masivas de especies. La última fue hace 65 millones de años. Y lo que dice el consenso científico es que ya estamos en la 6ª extinción masiva de especies. Y en esa 6ª extinción masiva de especies, el origen, la causa ha sido justamente la actividad del hombre, esta actividad depredadora que llevamos a cabo, por la velocidad que se están eliminando, que están desapareciendo especies vegetales y animales, y obviamente que en esta extinción masiva de especies, si se produce como parece que viene dándose, vamos a desaparecer también nosotros, ¿no? Entonces hay una situación mundial muy preocupante que tiene que ver con esta posibilidad de que si nosotros, medido la huella ecológica, estamos superando en un entre 70 y 75% la posibilidad que tiene el planeta de reponer lo que nosotros sacamos y depredamos y contaminamos. Quiere decir que si nosotros no disminuimos la actividad en ese porcentaje, nosotros no tenemos futuro. Por distintas vías, ¿no es cierto? Estamos sujetos a ese peligro de colapsos que puede ser cada vez más inminente en términos históricos. Y el tema es que nosotros estamos depredando y contaminando masivamente, pero no lo hacemos para mejorar las condiciones
de las lógicas que tiene este orden social es que toda la generación de riqueza se va concentrando en un polo cada vez más reducido, a punto tal de que en las últimas décadas se ha producido una concentración tan grande de riqueza, que el 1% de la población mundial tiene casi la misma riqueza que el 99% restante. Es decir, estamos viendo un sistema que es tremendamente desigual e injusto. Y entre los indicadores que nosotros siempre mencionamos, está, por ejemplo, un estudio de la FAO que señalaba ya hace por lo menos 6 o 7 años que la cantidad de población que vive en una situación de pobreza estructural alcanza a la mitad de la población mundial. Es decir, que no estamos diciendo que la pobreza obviamente es tremenda, es dolorosa para una persona, para una familia, no poder acceder a un conjunto de necesidades que son básicas, es dolorosa, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de una, de 100, de 1000, sino estamos hablando de 4.000 millones de seres humanos también en esta situación. Es decir, que la depredación que se está realizando no se hace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, sino que la propia lógica del sistema lleva a concentrar la riqueza en un sector muy reducido. Y el tema es el siguiente, que ese sector muy reducido, que ha acumulado poder como nunca, sabe mejor que nosotros cuáles son los límites que tiene el planeta para el crecimiento. Y ya lo empezaron a estudiar en los años 70, inclusive publicaron un libro que se llama Los límites del crecimiento, que llegaron como conclusión que en las primeras décadas de este siglo XXI van a empezar a ser escasos recursos que son esenciales, y es lo que está sucediendo. Entonces, para este sector reducido, minoritario y muy poderoso de la población mundial, el problema que tenemos es un problema de escasez creciente de recursos, pero que no está causado por la lógica irracional del consumismo de este sistema, de la depredación en la producción de bienes y servicios, irracional de combustibles fósiles, sino que para ello el problema, para este sector minúsculo del poder mundial, el problema es que somos demasiados. Entonces ellos ya han llegado a decir abiertamente y públicamente que el planeta soporta no más de entre 800 y 1.000 millones de seres humanos, viviendo en condiciones, buenas condiciones, ¿no? Por lo tanto, para ellos, somos más de 7.000, somos 8.200 millones, ¿no es cierto? Sobramos más de 7.000 millones. Y tienen un plan, una estrategia, que yo llamo neomalthusiana, porque lo que se plantean es disminuir la población drásticamente, a través de guerras, peste y hambruna. Este es un poco el marco general que nosotros tomamos como para decir, bueno, algo tenemos que hacer desde lo local frente a estos peligros inminentes que sufrimos como humanidad. Yo te haría en principio quiero hacerte, tengo un par de preguntas, pero desde mi humilde saber, un par de observaciones, para que debatamos, ¿no? Hablaste de sexta extinción masiva, que estamos en la presencia de la sexta extinción masiva. Las 5 extinciones masivas previas, más del 80-90% se calcula, se supone, ¿sí?, en base a lo que se puede inferir, con bastante poco nivel de precisión, porque es hacer estudios de miles de millones de años atrás, o cientos de millones de años atrás, había desaparecido entre el 70 y el 90% de las especies, ¿sí? Hoy estamos lejísimos de eso. Entonces, yo sé que hay un montón de variantes. En nuestro canal nosotros a la cuestión ambiental le damos mucha importancia y le vamos a seguir dando, pero hay muchas lecturas terriblemente catastrofistas, digamos, ¿no? La verdad que no me parece acertado lo de que estamos en presencia de una sexta extinción de tipo masiva, digamos, ¿no? Porque en términos numéricos sí, en todo caso, y tampoco incluso de transformación de ecosistemas o de medio ambiente, porque, a ver, la historia de la vida sobre el planeta fue de cambios permanentes y de unos cambios bruscos impresionantes. Sí, nunca se debió al accionar predominante de una especie. Esa es la gran diferencia, digamos. Y después, cuando vos decías que
que el petróleo se nos va a acabar pronto. Justamente yo me acordaba del trabajo de los límites al crecimiento, de los Meadows y Meadows de los años 60, un trabajo financiado por las grandes multinacionales de aquel momento, que justamente lo que querían plantear era ese mundo, hay que bajar la cantidad de población porque el problema es que el tercer mundo tiene mucha población y consume mucho. ¿Sí? Pero ahí decía justamente, digo, también otra para mí fue otra expresión de esta mirada catastrofista, porque ese libro decía que ya para esta altura la mayor parte de los minerales se habrían acabado y el petróleo hacía rato que se acabó. Y sin embargo seguimos teniendo petróleo. Obviamente que se va a terminar, no cabe ninguna duda, porque no es infinito. Ahora, que se va a terminar, digo, lo del fracking, más allá de todos los cuestionamientos, es relativamente otra arista, ¿sí? Todo el problema que trae el fracking por la forma de extracción. Pero el capitalismo ha resuelto ese peligro de agotamiento del recurso a partir de inventar una nueva metodología para extraer un petróleo que sabían que estaba, pero que no era rentable. Digo, el capitalismo tiene muchas, y la tecnología asociada, la verdad que tiene mucha capacidad de sobreponerse a los problemas. Y entonces, digo, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Claramente esta civilización es una civilización que solo tiene en cuenta la ganancia y en pos de eso nada le importa. Y por lo tanto el medio natural es solamente un insumo, ¿sí? Y cuando se le termina algo tratan de resolverlo reemplazando con otra cosa. Hasta ahora más o menos les ha salido bien. En algún momento se va a poner más complicada la cuestión. Eso está claro. Digo, lo único que quiero es llamar la atención de que tampoco es tan catástrofe, pero no es tan catástrofe porque la capacidad que tiene el sistema dominante, lo cual es más peligroso todavía, de reciclarse a sí mismo y de generar los cambios para adaptarse y para seguir destruyendo y destruyendo y destruyendo. ¿Sí? Entonces no es que se va a terminar todo de un día para el otro. Bueno, ya ahora vos comentarás respecto de esto, pero ya que estoy te tiro la pregunta. Básicamente definiste, vos me corregirás, la crisis civilizatoria en términos de una lógica exponencial de crecimiento hacia el lucro, hacia la ganancia, una ganancia infinita, ¿sí? El objetivo básicamente del capitalista, de aquel que posee un medio de producción, es ganar, 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 ganar de manera infinita. Una crisis ambiental, una degradación de las cuestiones ambientales y una altísima concentración de riqueza en pocas manos. ¿Sí? Yo te preguntaría, está el dueño de los medios de producción, pero la enorme mayoría de la población no es esa, sino es aquella que solamente tiene la fuerza de trabajo. ¿Cuál es la relación del dueño como ustedes lo definen, ¿no? ¿Cómo ustedes definen la relación entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores? ¿En qué términos definen esa relación? Esa es por ahora la pregunta. Yo haría nada más que una breve mención porque de esto hay estudios bastante desarrollados sobre el tema de la velocidad con que están desapareciendo especies y de la velocidad con que estamos destruyendo entornos medioambientales que van a ser irreversibles y que se puedan recuperar. De ahí que, digamos, es bastante, por lo menos compartido por científicos, esta realidad. No quiere decir que mañana desaparecemos, pero que son hechos que pueden llegar a ser irreversibles. Es decir, si pasamos ciertos umbrales, ya no vamos a poder volver. Es decir, si nosotros seguimos, por ejemplo, en la emisión de gases efecto invernadero, ¿sí? Que engrosan la capa de gases que retienen el calor solar y que van aumentando la temperatura. Y eso hace de que, por ejemplo, empiece el calentamiento del agua de los océanos y el derretimiento de los glaciares. Una vez que eso avance, puede llegar a un punto de no retorno, en el sentido de que
la desaparición de glaciares hace mucho más rápido, el agua retiene el calor y el hielo deja de rechazar el calor, entonces esto se hace más rápido. Y así como eso puede pasar muchos otros efectos sinérgicos que no va a pasar de un día para otro, pero que son ineludibles. ¿Por qué? Bueno, porque además, ya lo decía un viejo economista, cuando señalaba, ¿no es cierto?, que la economía convencional, el 98% de los economistas son aquellos que están de acuerdo con este sistema y lo defienden, la economía convencional afirma de que es posible el crecimiento infinito, por eso lo plantea el crecimiento infinito, pero él decía, aquellos que plantean el crecimiento infinito en el marco de un planeta que es finito, o son locos o son economistas de esos tipos. Porque es imposible. Porque es imposible. E inclusive, vamos a hablar del caso del petróleo. El petróleo convencional no tiene nada que ver con la tasa de retorno energético de la extracción, por ejemplo, de petróleo y gas a través del fracking. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, vos necesitabas, digamos, las primeras exploraciones de petróleo y durante muchísimo tiempo se encontraban reservas muy accesibles cerca de la superficie. Con un barril de petróleo energéticamente podías sacar hasta 100 barriles de petróleo. O sea, 1 a 100. Eso ha cambiado totalmente. Hoy está más o menos la relación de 1 a 10. Es decir, que cada vez necesitas más energía para obtener muy poca energía. Y estamos cercanos a un punto donde esto va a ser el equilibrio, entonces ya no tendría sentido. O sea que se puede seguir sacando, pero a costa de que vas a quemar más energía. Entonces, estos son situaciones irreversibles. Esto ya es una cuestión física, porque además todo lo que se disipa de energía no se puede volver a recuperar o a reciclar, como plantean algunos ilusamente, ¿no es cierto? Entonces, esto en relación a los límites que tenemos del calentamiento global también está marcado que en paralelo a la mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la superficie. Se mide por equivalente de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Nosotros vivimos la mayor parte de la vida de la humanidad más o menos en una relación de 280 partes por millón de dióxido de carbono. Bueno, eso se decía, ¿no? Se decía que no debía pasar a los 350 partes por millón. Ya estamos en 415, 420 partes por millón, así que ya hemos superado eso. Y eso no se recicla ni se saca, eso permanece en el ambiente por lo menos por 100 o 200 años. Entonces son situaciones que no son de un día para otro, pero sí van a ir generando de pronto esto que podemos decir la tormenta perfecta y la imposibilidad de poder vivir como estamos viviendo en el planeta. El aumento del agua de los océanos aumenta, en todo caso, el crecimiento que va a ir cubriendo lugares y zonas costeras muy pobladas. Es decir, esto, en la medida que se siga, no tiene futuro para la humanidad. A eso me refiero. No es que va a ser hoy y mañana, pero si no lo hacemos lo antes posible, no reaccionamos. ¿Quién tiene el conocimiento de eso? Son aquellos que tienen el poder y saben que esto es de seguir así. Entonces, para ellos es posible manejarlo, pero para una población de entre 700 y 1.000 millones. Y su estrategia es eliminar población. Además de eliminar población, es generar estados que sean mucho más autoritarios, poderosos para controlar la población que quede, ¿sí? Porque eso es un poco el proyecto, ¿no es cierto? Y apoderarse de los recursos estén donde estén. Este es el proyecto del poder mundial, apoderarse de los recursos estén como estén. Y nosotros lo ponemos como marco también, porque tiene que ver con la respuesta que podemos dar en los niveles locales. Lo estamos viendo con el acuerdo Caputo-Bessens, Milei-Trump, claramente, digamos, ¿no? Vienen por los recursos. Digamos, el capitalismo puede superar barreras, pero lo va haciendo poniendo cada vez más problemas y obstáculos para seguir con su propia lógica. ¿Por qué? Porque cada crisis periódica del capitalismo se solucionaba con la crisis significaba derrumbar las barreras que impedían la acumulación de ganancias y volver a recrear las condiciones para crecer de nuevo. El tema es que hoy no puede recrear las condiciones para crecer porque ya están los límites del planeta que le pone este sistema. No hay posibilidades, hay estudios hechos por distintas universidades del mundo que muestran que las energías alternativas, ¿sí?, requieren cierto tipo de materiales y para reemplazar la cantidad de energía que se gasta con el petróleo y con el gas que se produce, ¿no es cierto?, no habría materiales disponibles en las reservas del mundo para reemplazar esa cantidad. Porque
porque es inmensa. Es decir, lo que tenemos que cambiar acá es la forma de producir y de consumir, la forma irracional, porque ¿qué pasa? Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero consume el 25 al 30% de los recursos que se traen en el planeta y contamina esa misma proporción. Entonces el problema no es que somos muchos, sino que hay una minoría que tiene una forma, una modalidad y una lógica de consumir y de producir que está generando este problema. Entonces, obviamente que si todos aspiramos, como lo dice la economía convencional, a realizar la experiencia de los países dominantes o desarrollados, entre comillas, tendríamos que ser todo como Estados Unidos, es decir, tendríamos que tener todo ese consumo que multiplica muchas veces la capacidad de abastecer su propio materia prima. Entonces tendríamos que exportar o tendríamos que saquear otros planetas, más o menos, y tendríamos que exportar a otros planetas capitales. Es decir, imposible, es imposible. Entonces, esa minoría lo que busca es recrear un sistema que yo no sé si se puede llamar capitalista, porque va a ser un sistema donde el mercado no va a ser tan poderoso como va a ser las decisiones que se tomen desde el Estado, los mismos sectores que dominan el mercado, ¿no es cierto? Entonces, estamos pasando por una situación donde el capitalismo ya no puede crecer como lo que venía haciendo después de cada crisis periódica. No está creciendo. Lo que están creciendo son las ganancias financieras, fundamentalmente, en forma desmesurada en relación al incremento de la producción. La producción real y la ganancia en los países capitalistas, la ganancia de la actividad productiva, ya están mostrando que se están estancando. Entonces, acá hay un reacomodamiento que tiene que tener en cuenta esos límites. Y esos límites tienen que ver también con el destino que le han dado a muchos países del tercer mundo, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, de nuestro continente, América Latina. Ellos han determinado que América Latina es una zona de sacrificio, es una zona para sacar recursos, porque tiene una gran cantidad de recursos, agua, recursos energéticos, recursos minerales, para producir alimentos. Pero el problema es que estamos los habitantes, sobramos acá. Y su proyecto es esto, el extractivismo depredador, como nosotros llamamos. Entonces, en este marco es que nosotros entendemos lo que está pasando y analizamos lo que está pasando en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no es cierto? Que son gobiernos que más allá de lo que puede ser lo que nosotros decimos la camiseta, ¿no? De progresismo o neoliberalismo, mantienen intacto este modelo de extractivismo depredador en casi todo, prácticamente en todos los países. Porque la matriz empieza, inclusive más, en especial los países que pudimos lograr desarrollos industriales relativamente importantes, como en Argentina o Brasil. Bueno, en el caso de Argentina ha sido prácticamente desmantelado y estamos pasando esta situación. Entonces, bueno, el término genérico del capital y el trabajo se ha hecho mucho más complejo, fundamentalmente en los países dependientes, porque se ha llevado a cabo una desestructuración muy fuerte de la economía, y al desestructurarse la economía, también hay cambios muy profundos en la estructura social, ¿no es cierto? Es decir, el rol que está cada uno cumpliendo como sector o fracción de una clase social, estalla cuando estalla el modelo o la estructura económica. Y en Argentina, bueno, ha habido una modificación estructural muy importante de la dictadura en adelante, y hay una reestructuración, y eso ha cambiado muchísimo un poco el análisis que nosotros hacíamos a lo mejor en los años 60, 70. No sé a dónde apuntaba, ¿no es cierto?, tu pregunta del tema del empresario y el trabajador. Primero una aclaración. En nuestro canal hemos desarrollado, y lo vamos a seguir desarrollando, totalmente de acuerdo que este sistema es absolutamente depredador. Lo que digo es que basarse, pero también hacemos una crítica al modelo científico y a la soberbia del modelo científico. Esa ciencia ambientalista que critica la soberbia de la ciencia tecnológicamente depredadora se maneja exactamente con la misma soberbia y tira números. Y vos podés encontrar números para justificar. Vos tiraste un montón de números, vos agarrás la literatura ambiental, vas a encontrar millones de números que te justifican de que todo se va a ir al diablo. Encontrás otra literatura de estudio científico también y vas a encontrar un montón de números que te justifican todo lo contrario. ¿Qué quiero decir yo? El nivel de conocimiento, la capacidad de conocimiento que tiene el ser humano es limitada. Entonces, y te vuelvo a decir, el trabajo, los límites del crecimiento desarrollado en los años 60 decía que hoy estamos en el fin del mundo. Y estamos lejos de eso. Eso no quiere decir que no estemos en un modelo depredador.
Lo que yo digo es que tenemos que tener mucho más cuidado respecto de afirmaciones tan precisas y manejarnos más con un nivel de incertidumbre. Es una incertidumbre en un modelo depredador. Eso no quiere decir que no haya que hacer cosas. Lo dejamos ahí. Hay un video también en nuestro canal, hay una crítica al concepto, a la noción de extractivismo, ¿no? Nosotros preferimos hablar modo de acumulación más que extractivismo. Te invito, no lo vamos a debatir ahora porque es largo, o lo podemos hacer en otro programa, pero te invito a que lo mires. Lo que te preguntaba es, ¿cómo concebís o cómo conciben ustedes, como cátedra abierta por un mundo nuevo, la relación capital-trabajo, la relación del dueño del medio de producción respecto de la fuerza de trabajo? El marxismo habla de explotación social. ¿Ustedes consideran que hay una relación de explotación social, entre una clase y otra? Sí, yo lo que te decía antes de Esa, este comentario es que obviamente no estamos en el análisis de Marx de hace siglo y medio, con un capitalismo que no había pasado por la transformación y no había llegado a la situación actual, ¿no es cierto? Mucho menos en un país dependiente como el que nosotros vivimos. Yo cuando hablo de extractivismo digo que es una de las características del nuevo modelo de acumulación que está vigente en la Argentina en este siglo. No digo el extractivismo como, digamos, es una de las características, extractivismo depredador. Este modelo de acumulación nosotros decimos que es neocolonial, extractivista depredador, concentrador, extranjerizante, si vos querés, de saqueo y corrupción. Te puedo decir todo eso, son características de este nuevo modelo de acumulación. Nosotros tuvimos un modelo de acumulación originalmente, ¿no es cierto?, cuando la Argentina se inserta como país ya independiente, entre comillas, y conformado como nación entre las décadas del 60 y del 80 del siglo XIX, se inserta en el capitalismo mundial con un modelo que se llama el modelo de acumulación, el oligárquico agroexportador, que entró en crisis en los años 30, con la crisis del 30, le cambió el panorama mundial y bueno, se generó un nuevo modelo llamado modelo de industrialización por sucesión de importaciones, que pasó por dos etapas, por dos fases, un modelo que permitió avances importantes en términos económicos, sociales, laborales, científicos, educativos, modelo que es agredido profundamente desde los mediados de los años 70 y que entra en una crisis irreversible, una crisis prolongada y irreversible, hasta que alumbra un nuevo modelo de acumulación. Yo me refiero entonces que ese nuevo modelo de acumulación, a eso le digo, tiene como característica el extractivismo depredador. Extractivismo porque extraer, la actividad del extractivismo es sacar recursos de la naturaleza, sacar los recursos que ya existen en la naturaleza, a diferencia de lo que es la transformación, como puede ser, por ejemplo, la industria, como puede ser la construcción, etc. Extractivismo. Pero decimos extractivismo depredador porque esa extracción de recursos se hace a un ritmo y de una modalidad que no se va a recomponer esos recursos que se extraen en términos de 100, de 1000 o de millones de años. Y esos extractivismos tienen como característica central que son las actividades privilegiadas por los gobiernos que vienen desde los años 90 hasta la actualidad, que es la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que es la megaminería a cielo abierto y que es la extracción de hidrocarburos a través del fracking. A eso le llamamos, esas son actividades un poco privilegiadas, ¿no es cierto?, por los gobiernos. Ese es el extractivismo depredador. Esos recursos no se van a reponer por miles o millones de años. Extractivismo depredador es una de las características de este modelo. Pero la otra de las características es concentrador y excluyente, porque todo ese extractivismo que se hace no es para mejorar las condiciones de vida de los argentinos, sino que es para el saqueo, y se hace además con otra característica que es nueva, relativamente nueva, digamos, en la historia de Argentina, que es cómo ha penetrado la corrupción en todos los niveles y en todos los poderes del Estado, que han ido convalidando las particularidades de este extractivismo depredador, concentrador, y que tiene dos patas en general, ¿no? El modelo de acumulación, ya que vos hablaste, ¿no es cierto? Nosotros decimos modelo económico-social, modelo de acumulación, la forma en que se acumulan los capitales, se los producen en la Argentina, pero que se terminan afuera. Tiene dos patas que lo que yo digo normalmente y señalamos nosotros somos un país inmensamente rico, pero somos inmensamente saqueados. Somos inmensamente ricos en el sentido de que, comparación, ¿no?, el territorio y la población que tenemos, somos menos de 50 millones de habitantes,
el mundo donde viven más de 8.200 millones. O sea, somos poquititos y tenemos un enorme territorio en extensión, en capacidad, ¿no? de suelo fértil, clima, variedad para producir alimentos 10, 15 veces la población que tenemos, para generar energía abundante, limpia. Tenemos todas las posibilidades y sin embargo tenemos una sociedad que está viviendo en este modelo con más de la mitad de la población en la pobreza. Entonces, yo digo, es un modelo económico, social o un modelo de acumulación, según, digamos, la corriente que nosotros tomemos para considerar esto, que tiene como particularidad, ¿no es cierto?, el extractivismo depredador. Es una de las características, Guido, no es el modelo solo, porque de la otra forma, otra de las patas de este modelo es el extractivismo financiero, ¿no es cierto?, el saqueo generalizado, multiplicado a través de, bueno, algo que podríamos hablar también en la forma en que nosotros estamos perdiendo riqueza. Perdemos riqueza material por el saqueo que nos hacen de los recursos y perdemos riqueza financiera porque los recursos que generamos con nuestro comercio exterior no alcanzan para abastecer el saqueo de divisas, entonces nos vamos endeudando para poder proveer de divisas a los saqueadores y cuando se acaban esas divisas nos vuelven a prestar, es decir, nos prestan para robarnos y después nos roban y después nos vuelven a prestar para robarnos y nosotros empezamos con esta Además, rueda loca de nos pérdida. encanta que nos roben divisa porque ponemos el mismo equipo económico 3, 4, 5 veces a lo largo de las décadas. Y ese ciclo se repite en términos cada vez más cortos. O sea que lo que nosotros vivimos, esto empezó con la última dictadura, ¿no es cierto? Cuando se legalizó la fuga de capitales y cuando nosotros empezamos desde el Estado que está tan criticado por los liberales, por los neoliberales, el Estado, el que manejó, el que armó este mecanismo, la bicicleta financiera, el Estado garantizaba tasas de interés elevadas, los capitales que vienen de afuera, se transforman en pesos o tienen intereses enormes y el Estado también le mantiene el dólar barato. Después entonces se multiplica la riqueza, se lleva mucho más dólares de los que lo traen y así, obviamente. Eso explota en algún momento. Cuando explota eso, bueno, se para el saqueo por un tiempo, nos prestan de nuevo y vuelve de nuevo la bicicleta a saquearnos. Fue en la década del 90 y fue durante distintos periodos en este siglo, en especial con Caputo Macri, y después el propio Milei, ¿no es cierto? Dijo que en ese momento Caputo era un delincuente, por eso lo puso, en la totalidad lo puso por eso lo puso de nuevo. Economía. Pero es un juego que responde a intereses del capital financiero internacional, ¿no es cierto? Que lo tenía como ejecutivo, por ejemplo, las empresas de BlackRock, el fondo de inversión o de la JP Morgan, eran presidente del Banco Central, el ministro de Economía, eran funcionarios de ellos y están como funcionarios de gobierno acá, hacen un negocio para ellos, ¿no es cierto? Esto es una cosa que también podemos hablar, pero digamos que son las dos patas de este modelo, del saqueo. Nosotros somos saqueados inmensamente, saqueo material y saqueo financiero. Pero en paralelo a ese saqueo que se va profundizando cada vez más, se va deteriorando las condiciones de vida de la población y se va deteriorando también el ambiente en el cual se realizan estas actividades. Bien. Para salir de esta crisis civilizatoria, al principio de todo dijiste que eran necesarios cambios urgentes y necesarios. Y me imagino que esos cambios urgentes y necesarios son para ir hacia el mundo nuevo del cual ustedes pregonan. Entonces, ¿cuáles son esos cambios y cuáles serían las características de este mundo nuevo? Bueno, los cambios son muchos. Lamentablemente, se requiere cambios en el pensamiento, en la cabeza, en las miradas, cambios culturales, que son los más difíciles de lograr en el corto plazo y lamentablemente, son necesarios y urgentes, ¿no es cierto? Los cambios que nosotros decimos son cambios en la forma de consumir y de producir. ¿Por qué? Bueno, porque hay estudios y hay experiencias que demuestran que nosotros podemos vivir y satisfacer un conjunto de necesidades que nos permiten, ¿no es cierto?, vivir en armonía entre nosotros, con nosotros mismos y con la naturaleza, sin la necesidad de llegar a la depredación y al hiperconsumismo en que se está promoviendo con este modelo, con este sistema. Entonces, ese cambio pasa por un cambio, por un lado, por un cambio de mirar la realidad, mirarlo de otra manera. A nosotros nos han hecho, así nos han impuesto, ¿no es cierto? Nos han hecho pensar de que vamos a ser más felices si compramos cosas. Y cuando compramos cosas ya la están haciendo de manera tal de que no quedemos satisfechos
del todo, porque si no, dejamos de comprarla. Entonces, esa locura de la rueda infernal, esa es imposible de sostener si todos actuamos de esa manera. Queremos comprar, tirar, comprar, tirar, comprar. Y yo siempre señalo que sin que hayamos estado en el mejor de los mundos, pero en los años 60 o 70, lo que tenemos ahora de vuelo lo vivimos de otro mundo prácticamente, que era posible ser feliz, satisfacción conjunto de necesidades, sin necesidad de estar comprando, tirar, comprar, sino planteando otras cosas. Es decir, a nosotros nos ponen satisfactores que llevan. ¿Por qué? Porque la necesidad de este sistema es que el empresario tiene que vender más para ganar más, para invertir más, para producir más y para vender más. Entonces, frente a esa lógica necesita que haya más consumidores. Entonces nos van imponiendo una forma de pensar que si no tenemos, no gastamos, no entramos en esta rueda loca, parece que no somos, no valoramos. Entonces, hay un cambio de mentalidad que es importante eso tener. Pero además, pensar de que si nosotros mantenemos esta rueda loca, como decía este viejo economista, es imposible el crecimiento infinito en el marco de un planeta finito. Si nosotros decimos que hoy un sector minoritario de la población mundial está llevando a cabo esta depredación planetaria, si todos quisiéramos estar consumiendo como consume el norteamericano medio, el europeo medio, necesitaríamos 5 o 6 planetas o 8 planetas. Y es imposible, porque tenemos uno solo. Entonces hay que pensar en otra forma de consumo, en otra forma de producción, en otra forma de interacción, en otra forma de vida. Es un poco el cambio necesario, y un cambio muy profundo. Obviamente que no lo decimos solamente nosotros. Hay experiencias en Argentina y en otros lugares del mundo, en Europa también, de que se están intentando hacer otras formas de lo que nosotros decimos, las autonomías locales. ¿Por qué? Porque ya va a ser imposible en poco tiempo, cuando la lógica, digamos, de la escasez de combustibles fósiles haga que sea muy costoso el transporte a larga distancia, va a ser muy difícil sostener esta forma loca de estar consumiendo productos que vienen de miles de kilómetros de distancia. Vamos a tener que producirlo nosotros, y nosotros no vamos a poder producir todo lo que producimos para venderlo a miles de kilómetros de distancia, porque no va a ser materialmente posible. Entonces, volver a recuperar las autonomías locales significa pensar cómo podemos producir todo lo que mayor cantidad de cosas que podemos consumir localmente o dentro de una zona, de una región cercana. Porque si nosotros nos situamos en escenarios de colapso de combustible, no vamos a poder tener la mayor parte de las cosas que consumimos, que cada vez están más lejos y cada vez destruimos nuestra propia capacidad productiva. Entonces, ¿es posible producirlo? Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar en otros términos. No vamos a tener la última tecnología, sino que vamos a tener satisfacción de necesidades, un conjunto de necesidades básicas, que no necesariamente tienen que ser con la compra permanente y comprar y tirar que impone este sistema. Esto es un poco muy resumidamente en términos globales lo que nosotros decimos frente a estos peligros que se plantean a nivel mundial. Tenemos que tratar de recuperar las capacidades de autonomías locales para no depender no solamente de abastecimiento de zonas muy lejanas por el tema de la escasez creciente de combustibles fósiles, sino también del poder mundial, que va a imponer y va a acaparar recursos que ellos crean que son necesarios para ello, y por supuesto, esos recursos van a quedar muy limitados en un sector muy concentrado, ya sea de países o de sectores. Te decía, tengo una última pregunta. Ustedes como espacio, como cátedra abierta, supongo que deben tener vínculos con otros grupos que plantean también, que tienen miradas críticas respecto de la realidad y que plantean de alguna manera en carriles similares o en carriles no exactamente que van por las mismas líneas, un mundo diferente, digamos, ¿no? Cambios. Bueno, la pregunta es si esto es así, si tienen intercambio con otros espacios, ya sea que tengan vinculación con lo académico o no, y bueno, ¿y qué tipo de interacción tienen con estos otros grupos? Sí, Guido, en realidad nos gustaría tener una integración importante, porque para nosotros todos los esfuerzos que podemos hacer son esfuerzos limitados, pero sabemos que hay muchos otros que están haciendo esfuerzos también limitados desde una perspectiva alternativa a este orden social. Hay experiencias en distintos campos, ¿no es cierto? En la educación, aquellos educadores que sin seguir las líneas que le bajan
la enseñanza oficial a las autoridades, tratan de hacer la suya por su propio medio, los científicos que investigan más allá de lo que le imponen la línea del poder dominante, los periodistas que, bueno, que por ahí buscan espacios cada vez más difíciles de tener para comunicar otras cosas, o de aquellos que trabajan con la economía social, o que trabajan con la agroecología como forma de producir alternativa a los agronegocios. Es decir, sabemos que hay un montón de experiencias y hay un montón también de propuestas teóricas, y creemos que hay que empezar a tratar de unir esas experiencias para ver cómo podemos entre todos entender que somos parte de una alternativa en la medida que juntemos esfuerzos de manera plural y unitaria para ver cómo podemos darle alguna respuesta a este orden social que es tan devastador y que si te toma por separado te hace bosta. Por ejemplo, el grupo docente en ACMER, o el grupo de ATE en el sector público, bueno, nos encontramos con que hay muchas limitaciones, mucha resistencia, porque nosotros tenemos una perspectiva que miramos al modelo económico y al proyecto dominante, y muchas veces las conducciones de esos gremios, bueno, por ahí responden más a una mirada partidaria, ¿no es cierto? Nosotros decimos que lo que supuestamente son progresistas en la Argentina han sido funcionarios y han garantizado la continuidad de este nuevo modelo de acumulación, y más allá de que se disfracen de progresistas, han garantizado el saqueo material y el saqueo financiero, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil porque nos encontramos con que terminan respondiendo a esos intereses, y creo que en general la mayoría de las instituciones, ya sean partidos políticos, movimientos sociales, fuerzas gremiales, han pasado a una situación más no sé si podemos llamarlo, digo de los combativos, no digo de los traidores, ¿no? Pero más de burocratizarse y reducir muchísimo la participación y la democracia interna. Entonces, bueno, es más difícil con ellos porque, digamos, tenemos mirada distinta en cuanto a la realidad, entonces nosotros parecemos mucho más utópicos, delirantes, pero bueno, ellos más posibilistas y más realistas, pero ahí nos encontramos con esto, ¿no? Con esa dificultad. Bien, bueno, creo que fue muy rico, creo que quedó claro cuál es vuestra propuesta. Estuvo interesante también ese intercambio de opiniones, que termina, digamos, aclarando también vuestra propuesta. Así que no sé, si no tenés nada más para agregar, como cierre, si querés hacer un cierre, y si no... Sí, mirá, en todo caso sí, que nos gustaría, estamos en permanente búsqueda tanto de propuestas alternativas como de intercambio con organizaciones y con fuerzas políticas que puedan coincidir con nuestra mirada crítica del orden social y la necesidad de construir una alternativa. Entonces, en este caso somos abiertos, digamos, no estamos ligados ni a interés económico, ni partidario, ¿no es cierto?, que siempre pone ciertos límites, y creemos, bueno, que no tenemos ni receta ni nada por el estilo, que en este sentido somos muy en todo caso, no coincidimos con lo que teníamos, con lo que luchábamos en otro momento nosotros mismos, y teníamos la respuesta para todo, ¿viste? Teníamos la receta para cómo cambiar el mundo, cómo cambiar la realidad, y bueno, y no podíamos cambiar ni siquiera los lugares donde nosotros estábamos militando. Hoy yo creo que los cambios tienen que darse la propia comunidad, los propios pueblos tienen que darle el rumbo que quieren, ¿no es cierto?, y no darle la receta. Pero sí tenemos ciertas premisas que son generales en cuanto a la forma de producir, de consumir y de convivir, que tienen que basarse en la solidaridad, que tienen que basarse en la cooperación, que tienen que tener, bueno, otros valores, ¿no es cierto?, y preservar la armonía con la naturaleza, porque somos parte de ella y tenemos que pensar de que tenemos que utilizarla nosotros y las futuras generaciones que tienen el mismo derecho a nosotros de disfrutar esos bienes, ¿no? Así que estamos abiertos a todas las vinculaciones y enriquecernos entre todos. Y agradezco muchísimo esta posibilidad de intercambio, porque me parece que siempre ayuda en este camino que tenemos que construir entre todos. Bueno, quedó claramente planteado vuestra posición. Espero este programa pueda servir para generar nuevos vínculos. Te agradezco infinitamente, Luis, por este espacio. Seguramente seguiremos vinculados. Agradezco a todos ustedes nuevamente, a todos los que nos están mirando, los que nos van a mirar, por estar acá con nosotros. Les recuerdo, como siempre, para tratar de vencer estos algoritmos malditos de estas plataformas,
que nos pongan me gusta, que nos difundan, que se suscriban al canal, porque bueno, eso nos ayuda a que la plataforma nos muestre cada vez más y podamos difundir cada vez más nuestro canal. Así que gracias Luis, gracias a todos y hasta un próximo emisión de Especiales de Crítica Dialéctica. Bueno, adiós. Guido, muchísimas gracias a vos y te deseo el mayor de los éxitos en ese intento de comunicación, porque necesitamos esa comunicación crítica, alternativa y que nos haga pensar a todos. Bien, muchas gracias. Adiós entonces.